Como siempre, ha aparecido una historia sobre el escritorio de mi sala, y entraremos entonces a las estancias de lo inusual. Tu opción es acompañarme por el borde de lo desconocido para contemplar paisajes insondables y fascinantes. Neoculto. La cabra perdida, por Marlon Lares. Hay historias a las que por su sesgo fantasioso prontamente le bordamos el festón de la duda. Yo, de forma particular, siempre mantengo alerta mi escepticismo ante las cosas extraordinarias que a veces cuenta la gente para llamar la atención. No falta quien con una naturalidad descarada, como si estuviera dando cuenta de lo que desayunó en la mañana, le diga a uno en la cara cosas tan increíbles como «Ayer vi a mi difunta tía en el baño frente al espejo», o «El mejor amigo que he tenido, que murió hace mucho, se me presenta en el cuarto algunas noches y conversa conmigo. Hoy lo hizo». Yo, ante la gran improbabilidad de que esas cosas sean ciertas, soy tajante en mi escepticismo y con la debida educación acostumbro a interpelar al intrépido narrador con las más lógicas inquisiciones, resaltando cualquier inconsistencia para destruir sus argumentos. Sin embargo, hay una historia que desde pequeño mi abuelo me contaba y que siempre sentí verídica. Él no era una persona de inventos, ni mucho menos acostumbraba a mentir solo para ser oído. Había soportado en su infancia y juventud las privaciones propias de la vida campesina y desarrolló tal sobriedad que rara vez toleraba en los que le rodeaban la más mínima manifestación de frivolidad o tontería. Conforme pasaba el tiempo y me hacía mayor, aquella historia no variaba un ápice, y yo, reconociendo en el rostro de mi abuelo cada vez que la contaba, los gestos que desde pequeño aprendí a asociar con su más indudable sinceridad, llegué a convencerme de lo veraz del extraño suceso. El austero anciano conoció el mundo en el campo, en un pequeño caserío donde la vida era tranquila y los días transcurrían entre sembradíos y las rutinas con los animales de cría. A pesar de existir ya los tendidos eléctricos, las noches de aquellos modestos parajes eran iluminadas a base de velones de sebo y lámparas de querosén, lo que delimitaba marcadamente las jornadas en cuanto a los hábitos de vigilia y descanso. Así, una vez tragado el sol por el horizonte, las gentes no tardaban mucho en recogerse y desaparecer de las terrosas veredas y callejas. No era de extrañar, por tanto, la abundancia de supersticiosas aprehensiones hacia la oscuridad y sus misteriosas manifestaciones. Fue justamente en una de aquellas noches tan carentes de luz artificial como repletas de cruda naturaleza que la inquietante experiencia de mi abuelo tuvo lugar. El crepúsculo caía escandaloso, sostenido aún por sanguinolentas franjas de nubes encendidas por las moribundas luces del claudicante sol, y la familia, como un organismo de invariable biorritmo, había cumplido hacendosamente con todos sus deberes, cada quien en su justa asignación. Mi bisabuela, abandonada por el elusivo padre de su prole, tenía que apañarse como bien podía para conducir el hogar, pero ya tenía un buen tiempo confiriéndole a mi adolescente abuelo, que era el mayor de los hermanos, más protagonismo en tareas propias de un hombre. Aquella tarde, la acostumbrada puesta a resguardo del reducido ganado con que contaban había sufrido una importante irregularidad. Mi bisabuela había encorralado a todos los animales, menos a una pequeña cabra, la menor del rebaño, ya destetada, pero aún joven para procrear o dar leche. Por olvido la había dejado amarrada a un palo cerca de la entrada de la humilde vivienda, y solo se percató de ello al oír sus apremiantes berridos mientras servía la cena. Aquellos espasmódicos sonidos emitidos por el animalito eran particularmente alarmantes y hacían suponer que necesitaba ayuda. Con repentina y creciente angustia en su voz, mi bisabuela aventuró que la cabra se podía estar ahorcando y le pidió a mi abuelo que se apurara a auxiliarla. Él rápidamente descorrió los cerrojos de la puerta y, encarando el oscuro zaguán, no tuvieron tiempo sus ojos de adaptarse a las sombras
cuando el insistente balido se escuchó varios metros hacia el frente de la vivienda. Fastidiado por la complicación que ello suponía, no perdió tiempo en explicarse cómo se podía haber soltado la pequeña cabra y corrió hacia el punto de donde venían los sonidos. Bajo el estrellado cielo, en el que ya reinaba una luminosa luna llena, el amplio claro de terreno que mediaba entre la casa y la maleza circundante se presentaba desierto. El animalito, negro hasta las pezuñas, se habría atisbado sin problema sobre la parduzca tierra, por lo que no quedaba duda de que había enfilado hacia el monte. Lo menos que deseaba a aquellas horas mi abuelo era adentrarse en la espesura, alternada aquí y allá de espinosos cardos y zarzas, pero pensó que la cabra no podría avanzar mucho trecho por lo pronto que se cerraba el matorral. Aligerando el paso entonces para alcanzarla, entró en la vegetación acompañado por la sinfonía de insectos y demás criaturas nocturnas que la total ausencia de viento permitía resonar. Siendo un sano muchacho, mi abuelo se movilizaba ágilmente, apartaba ramas y follaje con rapidez y eficiencia, veía con nitidez cada atajo a su paso. Sin embargo, parecía no poder alcanzar su objetivo. Justo cuando adivinaba tener a escasos metros a la cabra, oía con diáfana claridad cómo sus cada vez más inquietantes balidos se alejaban a la misma distancia del comienzo. Una imperante fragancia a hierbabuena y mastranzo le hacía sentir la seca frescura montuna como un penetrante combustible. Se abstrajo entonces del automatismo de la tarea encargada y comenzó a razonar. ¿Sería algún animal lo que se llevaba a la cabrita? ¿Sería un ladrón, quizá? En cualquiera de esos casos, el panorama se le complicaba. Había salido con las manos vacías, sin nada que pudiera servirle de arma. De pronto, en sorprendente coincidencia con sus conjeturas, sintió un movimiento entre el follaje, a su izquierda, no muy lejos. Adivinó una masa pequeña, ágil, que moviendo con premura ramas y hojas, avanzaba en paralelo a su misma trayectoria en pos de la cabra. Le pasó por la mente una manada de perros actuando en grupo, pero los que había en el caserío no exhibían esa salvaje forma de operar. También se le ocurrió que fueran unos tigrillos jóvenes aprendiendo a cazar, cosa que suelen hacer en equipo. Así uno llevaría a la cabra en su boca y el hermano lo respaldaría a la zaga. Sin embargo, pensó rápido, tal cosa no parecía muy probable, porque a pesar de ser menuda la cabra, ningún tigrillo, ocelote o criatura semejante de la región sería tan grande como para arrastrarla tan rápidamente. Se le agotaron así los posibles depredadores y su lógica volvió a enfocarse en un ladrón. Pero justo en eso se percató de cómo el follaje cada vez se hacía más denso y concluyó que ningún ser humano, por pequeño y flaco que fuera, podría atravesar aquella vegetación tan raudamente. ¿Estaría entonces la pequeña cabra, gracias a su menudencia, infiltrándose sola en la espesura, apremiada por aquello que seguía desplazándose paralelamente a mi abuelo? No tenía sentido. Seguía él sorteando matorrales, arbustos y uno que otro árbol mayor, cuando esa imprecisa reflexión fue desvanecida por otro imperioso balido de la cabra. Pero ahora, por Dios, un escalofrío le recorrió el espinazo al notar un extraño cambio en aquel sonido. El berrido se hizo más prolongado y en su duración pasó del tono alto correspondiente a la garganta del animalito a un desconcertante gorgoteo que en su declive llegó casi a las bajas vibraciones de un bramido. Mi abuelo se detuvo y acto seguido, la indeterminada corporeidad que se desplazaba a unos metros a su izquierda comenzó a darle otra impresión. Ya no la percibía como un animal pequeño, sino como algo mucho mayor. Se daba cuenta de que los matorrales despejados por aquel volumen sonaban con más profusión y eran aplastados ahora en mayor cantidad. Incluso los sonidos de la noche se incrementaron notablemente. La fauna nocturna parecía competir consigo misma en una algarabía que comenzaba a ser inquietante. ¿Se debería esto a haber penetrado en frondosidades desconocidas donde tal comportamiento sería normal a esas horas? La incierta entidad que furtivamente lo flanqueaba hizo a mi abuelo dirigir instintivamente su marcha hacia el lado opuesto, y con gran extrañeza oyó, adelante, cómo también la fuente de los balidos de la cabra se ubicaba justamente en la misma dirección que ahora enfilaba. Los escalofríos que sintiera apenas unos segundos antes se transformaron entonces en un apremio cerval al percatarse de que más que seguir a la bendita cabra, lo que ahora hacía era huir de aquella cosa invisible a su izquierda. Ya no tenía duda de que estaba experimentando algo extraordinario y eventualmente peligroso.
Mientras aceleraba el paso, forcejeando cada vez más con la creciente maleza, no sabía qué le estaba causando mayor angustia: si el balido que adquiría visos infernales varios metros adelante, o aquella cosa que, más que acecharlo desde un flanco, ahora indudablemente lo perseguía. La cabrita era muy valiosa para su pobre familia, y a pesar de lo insólito de la situación y el improbable ser que parecía acosarlo, mi abuelo se mantuvo contumazmente sobre su rastro, atribuyendo a los nervios y a alguna distorsión acústica de aquel bosque enmarañado los extraños cambios en la voz del animalito. Sin embargo, justo cuando decidió emplear el máximo de su energía para alcanzarlo, saltando sobre las matas y esquivando los árboles sin medir riesgos, se dio cuenta de algo que le heló la sangre. De acuerdo a la ubicación del último berrido, la cabra parecía haberse elevado en un árbol o una loma, quizá, pero alrededor la vegetación no alcanzaba la altura sugerida, y mi abuelo no estaba tan extraviado como para olvidar que lo que se extendía más adelante era la profunda cañada que determinaba el lindero del pueblo. El terreno, lejos de ganar altura, más bien se interrumpía en una honda depresión cuyo borde, coronado de una tupida cresta vegetal, antecedía abruptamente un mortal precipicio. Todo pensamiento, todo esfuerzo de explicación racional que había ensayado hasta el momento, fue sustituido vertiginosamente por un miedo primitivo preñado de todas las creencias y supersticiones de la familia. El joven muchacho no atravesaba un episodio cotidiano. No se trataba simplemente de una criatura de granja que había que recuperar en medio de la noche. Mi adolescente abuelo, casi un niño aún, estaba frente al máximo temor de la existencia: la posibilidad de que se lo llevara un espíritu maligno, quizá el más maligno de todos. Sintiéndose ahora en la mira de su peor pesadilla, desvalida su alma ante tal cercanía del mal, galvanizó su cuerpo con el único propósito de volver a casa. Si antes había franqueado la cada vez más agreste maleza con valiente determinación, ninguna prevención ni cuidado por su propia integridad detuvo su frenética vuelta atrás. El bullicio de la noche se convirtió en fragor. Grillos, ranas, sapos, búhos, toda cosa viva moradora de la oscuridad parecía obedecer ahora al siniestro director de una ominosa sinfonía. La seca atmósfera, que antes, a pesar de la contrastante frescura, le había hecho sudar copiosamente, se hinchó de una fría humedad que pronto reventó en lluvia. Mi abuelo corría, saltaba, esquivaba arbustos, apartaba ramas espinosas hiriéndose sin darse cuenta, y la espesura, transformada en un asfixiante laberinto negro, no cedía. La anhelada protección del hogar parecía tan lejos como la luna que sobre su cabeza desaparecía, tragada por amenazadores nubarrones. En su desesperada carrera no se había dado cuenta, pero la cabra había enmudecido. Los odiosos sonidos salidos de aquella irreal garganta habían desaparecido, o al menos no figuraban ya en la fantástica vorágine acústica que le envolvía. De igual forma, la lluvia, mutada en colosal aguacero, castigaba a la omnipresente vegetación con tal escándalo que sería imposible percibir la extraña presencia que segundos antes le perseguía, así que no sabía si la había dejado atrás o si acaso aún le acechaba. Varias veces había caído mi abuelo, enredado sus pies entre duras ramas, y ya en el último tropezón, ¡ah, consuelo!, apareció ante su empapado rostro el claro que precedía su humilde morada. Chapoteando sobre el fangoso suelo, logró al fin alcanzar el zaguán y golpear la puerta. Gritó con el poco aliento conservado, y de inmediato su madre le franqueó el paso. El cálido resplandor naranja que propagaban por todo el ambiente las lámparas de querosén le confortó el alma. Pronto fue envuelto en paños secos por sus atónitos hermanos, y comenzó a temblar mientras mi bisabuela, con gran expresión de susto, le preguntaba qué había pasado, qué había sucedido con la cabrita. Mi abuelo, confundido por el contraste entre la sensación de normalidad que le transmitía su hogar y la pavorosa experiencia recién vivida, quedó silente por unos instantes, percatándose de que, más allá de todo, a fin de cuentas no había podido cumplir el importante rescate encomendado. Sin embargo, respirando aún agitadamente, pudo al cabo de unos segundos resumir con voz delgada y entrecortada el insólito acontecimiento. Su madre lo escuchó con crispada atención, y apretando fuertemente la mano del rasguñado y empapado muchacho, se persignó cuando, con voz temblorosa, este culminó su relato sentenciando que el diablo había querido llevárselo.
Entonces, sumándose a los inusuales sucesos de la extraña noche, ipso facto, al salir de la boca de mi abuelo aquellas palabras, la cerrada tempestad que había alcanzado alarmantes niveles huracanados amainó vertiginosamente, como obedeciendo el comando de una voluntad superior. Todos en la casa quedaron paralizados y mi abuelo, pálido, clavó los ojos en su madre con una pavorosa expresión de angustia e indefensión. Ella, conocedora como nadie de las emociones de su primogénito, se conmovió hasta el borde del llanto, sintiendo una mezcla de compasión protectora hacia él y un miedo instintivo por la sola mención del maligno en todo aquello. Se sentó a su lado para aliviarlo un poco mientras trataba de calmarse ella misma, y con la voz más suave que pudo improvisar, le pidió que la acompañara al zaguán de la casa para explorar algún posible rastro revelador de lo que había sucedido con la cabrita. Pensó que quizá el estado del palo al que estaba amarrada o el de la soga misma podrían dar alguna pista de si se habría soltado o de si algo la habría arrancado a la fuerza. Al abrir la puerta, sus sentidos fueron envueltos por una sosegada y límpida atmósfera cargada de un refrescante olor a tierra húmeda y monte renovado. Gruesos chorros de agua caían todavía del techo, salpicándoles las piernas y distrayéndoles momentáneamente con su frío contacto. Entonces, más acostumbrados sus ojos a la oscuridad, se acercaron a donde se suponía que estaría la estaca de amarre. Mi abuelo iba adelante y de pronto, congelado, abandonado por su vitalidad juvenil, asaltado su bajo mentón por incontrolables espasmos e invadido por una angustiosa regresión a sus más primales temores infantiles, sin vergüenza alguna retrocedió un paso, contrajo el cuello, elevó los hombros como si quisiera con ellos esconder su cabeza y con estremecimientos apenas contenidos presionó la boca tras el hombro de su confundida madre en un fallido intento de detener el sollozo. Allí, frente a ellos, escurriéndole el agua en gruesas gotas por su lanoso cuerpo, la pequeña cabra permanecía amarrada a la estaca, adormilada, como padeciendo la resignación de no haber sido liberada esa noche.